Los anillos predijeron vuestra llegada. El gran círculo está casi completo. Su corazón es un cráter y lo hemos llenado. El momento de su tercera muerte anunciará nuestra llegada. De la tierra saca su fuerza. Nuestra tierra, nuestra fuerza. Su superficie brilla con fuerza y disipa las sombras subyacentes. Acepta su regalo. Acéptalo. La cámara del corazón de Azeroth, Zilitus, el lugar en donde Sargeras abrió un profundo agujero hasta las profundidades, buscando atizar al alma mundo un castigo en contra de la realidad. Entendemos que este lugar es el que se refería Il'gynoth, por eso ese cráter quizás fue utilizado por los dioses antiguos para hacerse con Azeroth, porque si en este lugar se situaba la cámara del corazón de Azeroth, debía estar aquí el corazón de Azeroth, el cual los dioses antiguos llenarían de vacío, ¿verdad? Pero el susurro de Il'gynoth fue antes del ataque de Sargeras, fue a principios de Legion. ¿Quiere decir esto que el corazón de Azeroth había sido llenado de vacío, de oscuridad, antes? Pero si no había cráter. En Thoth, el dios antiguo más inteligente y manipulador de entre todos los dioses antiguos, decidió poner en marcha un plan que lo cambiaría todo. Una manipulación tan grande que perduraría tras su muerte, porque su vida no era importante, era importante el plan final, la victoria del vacío. El dios antiguo de las profundidades diseñó paso por paso un tablero en donde, aun estando encerrado en una prisión titánica, podría crear la mayor devastación jamás imaginada en Azeroth. La pieza fundamental en el tablero de juego serías tú, sí, tú, el que me escucha. El Adalid, tú serías el que cambiaría todo. Cada decisión os ata más a mi voluntad. Paciencia, paciencia. Aún pueden ser dignos de mi ofrenda. Probaré sus sueños, su carne. En Thoth quería consumir nuestros sueños, pero cuando en Thoth se refiere al sueño o a los sueños, no se refiere textualmente a un sueño, se refiere a una visión, a algo místico, etéreo, algo que todavía no ha sucedido. Porque ya sabemos, gracias al audiolibro de 1000 años de guerra, que el vacío ve las 1000 verdades, muchas posibilidades de cara a futuro, en la que el vacío se mueve y escoge la mejor baza para sus oportunidades. El rugido del vacío casi lo ahogaba. Los maestros del vacío arañaban su mente. Apenas pudo defenderse. La luz busca un único camino y descarta los demás por falsos. La sombra busca todos los caminos posibles y los ve como verdaderos. Más visiones, posibles futuros. Vio a Shera, la madre de la luz, declarándola hereje y clamando por su muerte. Vio su sangre en la espada de Turalión. Vio cómo Arator enviaba un ejército de paladines contra ella y acababa muerto con sus flechas clavadas en el cuello. Se vio a sí misma arrodillándose ante el durmiente bajo las olas de Azeroth. Se vio a sí misma matándolo y ocupando su lugar, liderando hordas de horrores para consumir todos los mundos. Mientras nadaba en la sombra, todas esas visiones le parecían reales. Al principio, poco a poco, empezó a distinguir entre los recuerdos de la sombra, sus planes y sus deseos, y entre todo ello, el destino. Vio
lo que la luz no podía ver. Vio incluso lo que la sombra no veía porque sí estaba igual de ciega. Vio elecciones terribles, vio traiciones nobles, vio la victoria de un modo que apenas llegaba a comprender. Y entre todo ello, vio innumerables acontecimientos que nunca ocurrirían. N'Zoth tenía una limitación. Podía ver el futuro, sí, pero ¿cuál era el futuro adecuado? ¿Cuál era el futuro que él perseguía? ¿Cuál era el futuro que garantizaría la victoria del vacío? Y ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde entra el Adalid. Somos la pieza clave de todo este puzzle, porque N'Zoth quería únicamente que se consiguiera llevar a cabo sus planes en la línea temporal del alma mundo, en la línea temporal de Azeroth como alma primigenia, para poder aprovechar su poder, para poder hacerse con ella. Y solo hay una línea temporal verdadera, según Aman'Zul, el padre del panteón, la línea temporal en la que existe nuestra Azeroth. Esa es la única línea temporal. De hecho, en Crónicas se ve como en el mapa cosmológico Azeroth se encuentra en el centro de todo, representando la realidad, porque las demás dimensiones, las demás líneas temporales no son verdaderas. La única verdadera es en la que se encuentra Azeroth. ¿Y qué es lo que hace N'Zoth? Nos pone a prueba, confirma que somos nosotros el verdadero Adalid, que esta es la verdadera línea temporal. Estos insignificantes mortales profanan tu santuario, maestro. Déjanos ahogarlos y poner fin a su osadía. Ciencia, aún pueden ser dignos de mi ofrenda. Probaré sus sueños, su carne. Nuestros sueños son nuestras vivencias, nuestros sueños son lo que sabemos, y eso es lo que N'Zoth quería de nosotros. Saber, conocimiento, nuestras vivencias, todo el conocimiento que pudiera atesorar, lo tendría. ¿Cómo lo haría? Pronto lo sabréis. Pero antes está la confirmación de que éramos nosotros. Maestro, son dignos. Sí, vosotros sois los que estaba buscando, los que inclinarán la balanza. Recibid ahora el mayor don de todos. Mi sueño es ahora el vuestro. El círculo de estrellas hecho carne. Cuando N'Zoth habla del Círculo de las Estrellas, no es solo su prisión, que era de ese nombre, sino que para mí el Círculo de las Estrellas no es otra cosa que la representación del corazón de Azeroth, la fuerza de Azeroth, un lugar en donde quizás podrá incluso entrar el vacío si se rompe el velo. Pero acerca del Círculo de las Estrellas y del corazón de Azeroth hablaremos más tarde, porque eso os aseguro que tiene mucho interés. Pero sigamos con otro punto interesante. N'Zoth nos brindó su obsequio. El don nos los ofreció cuando la propia Xal'atath también se liberó de la daga Xal'atath. En este momento, N'Zoth no solo vio nuestro recuerdo, nuestra visión, sino que formamos parte de su propio plan. A partir de este preciso instante estábamos marcados, porque con este don de N'Zoth ya formábamos automáticamente parte de su propio plan. Ya no nos podíamos desligar de esa misión. ¿Por qué? Porque a donde fuéramos estaríamos marcados, seríamos una señal viviente de que formamos parte de nuestra línea temporal correcta. Y nunca nos quitamos ese don. A nivel de lore canónico, jamás nos quitamos ese don de N'Zoth. De hecho, N'Zoth, a partir de este preciso instante, ya le daba bastante igual todo. Le daba igual morir, le daba igual vivir. Lo único que alentaba es a que nosotros siguiéramos hacia adelante y que éramos su verdadero campeón, el que haría que pasara todo. No como tú, mi fiel Adalid. Por fin habéis llegado. Has hecho un buen trabajo. Mi obsequio ofrece placeres
sin fin. Tus ojos fueron los primeros en abrirse. Quienes me desafían creen que estás de su lado. Tu traición será gloriosa. Con el don de N'Zoth nos habíamos convertido en unos verdaderos traidores para su imperio glorioso y para su futuro y visión gloriosa. Pero ya daba exactamente igual, habíamos perdido. Nos habíamos convertido en el heraldo de N'Zoth y se había producido una paradoja temporal en donde N'Zoth siempre ganaría, aun perdiendo, siempre ganaría. La paradoja era la siguiente. N'Zoth, con lo que estaba pasando, podría volver a reiniciar las acciones para llevar a este mismo punto infinidad de veces. Escuchad. Deambuláis por una visión de lo que fue y de lo que será. Mi imperio es el destino inevitable del mundo. Sí, mis adalides, habéis demostrado merecer mi don. N'Zoth nos estuvo esperando milenios. Durante Dragonflight, nuestro cometido fue intentar reparar lo que se denominaba como las piedras de juramento de los vuelos de dragón. 5 piedras, una para cada vuelo de dragón. 5 faroles ahora oscurecidos. La llama que buscan iluminará el camino del maestro. Nosotros durante la campaña en Dragonflight conseguimos iluminar de nuevo esas piedras para que los vuelos de dragón recuperaran toda su fuerza. Y sí, efectivamente, lo conseguimos, pero hubo un detalle que no debería haber pasado. Hubo un hecho que lo cambió todo. Hubo un hecho que iluminó el camino de N'Zoth. En el transcurso de las misiones del vuelo bronce, los guardianes de la línea del tiempo, Chromie se enfrenta al dragón del vuelo infinito Eternus, y en ese enfrentamiento se abre un túnel hacia diferentes líneas del tiempo. En una de ellas ocurre lo que nunca debía haber pasado. Llegamos al Imperio Negro de los Dioses Antiguos. Hace eones, hace muchísimo tiempo, antes incluso de la llegada de los titanes, cuando aún se encontraban intentando atrapar a los señores elementales de Azeroth, a Ragnaros y compañía. En esta situación tan peliaguda, los dioses antiguos, todos ellos nos empiezan a susurrar cosas. Los dioses antiguos son denominados como presencia observadora, que es Cthulhu, presencia sapiente, que es N'Zoth por ser el más inteligente de todos, presencia enloquecedora, que es Yogg-Saron, y presencia perforadora, y cuidado con ese nombre, que es evidentemente Y'Shaarj, el más poderoso de entre todos los dioses antiguos. Lo más importante de estos diálogos es uno en concreto. Hablamos de un diálogo de la presencia sapiente, es decir, de N'Zoth. Y ocurre lo que parecía imposible, nos reconoce. What you were, what you will yet be. La verdad es que os he mentido, porque no solo dijo eso. Deeper its roots will reach, welcoming our embrace. With many eyes, they will see again. They will drink and be uplifted. You will follow him to the deep places. The dark waters will flow in his wake. Her dreams sing beneath the surface. Our dreams
Enzod, al vernos en el pasado, pudo corroborar cuál era la línea temporal adecuada, gracias a su obsequio de Battle for Azeroth. Éramos su adalid, éramos su campeón. Por fin habíamos ido al pasado. Ya sabía lo que debía hacer. Los demás dioses antiguos no tenían ni idea, y es por eso que ninguno consiguió nada. Pero Enzod sería el más astuto de todos, creando una paradoja temporal en donde a partir de ahora todo se repetiría para siempre y solo podría pasar lo que Enzod quisiera, gracias a su obsequio, gracias a su plan. Es por eso que auguraba lo que pasaría en las profundidades de The World Within, con las raíces de las Runelands de Azkahed, de los Haronir, de la potenciación y los 1000 ojos nerubianos y de las aguas oscuras, que no es otra cosa que la sangre de los dioses antiguos. Solo habéis visto el posicionamiento, cómo Enzod puso el tablero y los peones, cómo esperó y esperó hasta que por fin viajamos al pasado y le indicamos lo que debía hacer. Le mostramos el sueño, le mostramos el futuro, le mostramos de entre sus 1000 sueños, de entre sus 1000 verdades del vacío, cuál era la real, y desde el pasado comenzaría su oscuro y astuto plan. ¿Creéis que simplemente ha sido casualidad todo lo que hemos visto? Vale, pues ¿qué tal si vemos un pequeño fragmento de una entrevista que se le hizo al ex líder de narrativa de World of Warcraft, Steve Danuser, en la expansión pasada? Again, it's interesting because N'Zoth does recognize you way in the past when he shouldn't, and yet what does that mean when if you then, did that actually happen? And then when we saw N'Zoth in Battle for Azeroth, did he have that knowledge and that memory, or is this that's the main theory? Is like all of that stuff is interesting to think about, isn't it? And again, it's worth looking back at some of the things N'Zoth and his minions have said in the past and what they've hinted at and so forth. And it's Pero Scythe, tras saber esto, Enzod, ¿qué es lo que hizo? Bueno, tenía un plan certero. Cuando supo lo que iba a suceder desde el pasado, comenzó un plan oscuro y siniestro, pero su prioridad era llenar el cráter. Que ella, el planeta, se llenara de sombra y se corrompiera. Pero como dije al principio del vídeo, el cráter del corazón de Azeroth lo hizo Sargeras, ¿o no? Porque el cráter siempre lo tuvimos delante y no le prestamos demasiada atención. El cráter que conduce al sueño de Azeroth, el cráter que conduce al corazón de Azeroth y que provocó la canción radiante y el convertir a Magni en diamante, no era Zilitus, no era la cámara del corazón de Azeroth, era el círculo de las estrellas. Los anillos predijeron vuestra llegada. El gran círculo está casi completo. All to fuel the Black Blood's power. My power.